¿Qué es un prejuicio? Vamos a ver directamente su definición. Un prejuicio es una idea u opinión preconcebida y generalmente negativa respecto de algo o alguien, es decir, un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad directamente. ¿Y en el tiempo de Cristo habían prejuicios? Sabemos que sí, y uno de los principales era en la forma de ser y cómo debía de ser el Mesías que ellos tanto estaban esperando. Y fue por eso que cuando Cristo vino se topó con esa pared de prejuicios que no permitieron a muchos, a la mayoría diría yo, de reconocerle que Él era el Cristo, Él era Dios. El día de hoy vamos a meditar en este tema que Elena White nos habla: los prejuicios ciegan la verdad. Y es que estamos viendo lamentablemente la repetición de los hechos. Los prejuicios en cuanto a las formas y a mucha cosa que tiene que ver con la verdad y con el espíritu del cristiano, pues están llevando a la persona a irse por caminos que no son los que deben de ir. En ello meditaremos. Bienvenidos. Los prejuicios son una de las cosas que más daño hacen a la causa de Dios, porque las personas realmente se limitan a las opiniones que tienen preconcebidas y no le dan lugar al Espíritu de Cristo, que es el que puede quitarnos esos prejuicios para poder comprenderla. Vamos a iniciar nuestra meditación orando. Bendito Padre que está en el cielo, alabado y glorificado, Señor, sea su nombre. Estamos aquí para que nos guíe, Señor, para que su Santo Espíritu nos ayude a comprender esta bendita verdad, Señor. Sabemos que el enemigo tiene muchas formas de no permitir que conozcamos la verdad y de que esa verdad pueda apropiarse de nuestras vidas. Ayude a su pueblo, Señor, a poder encontrarse con la verdad, pero también a que esa verdad pueda tener efecto en ellos. Guárdenos cada día, guarde a su pueblo de todos y cada una de aquellas dificultades que estén pasando. Señor, usted las conoce mejor que nadie. Rogamos por cada uno de ellos. En sus manos de amor estamos para que nos siga ayudando a tratar, Señor, a hacer las cosas mejores. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Isaías 63, 9 y 10. Y aquí el Señor está hablando claramente de su pueblo en esa época que escribía Isaías, porque el pueblo de Dios, ¿cuándo es que no estuvo en apostasía? Sabemos que a lo largo de toda la historia siempre ha habido este tipo de cuestiones. Y también estaba viendo un poco al futuro, cuando Cristo viniera, y iba a resultar que no lo reconocerían como Mesías. Estuvo siempre con ellos de principio a fin, mas sin embargo el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Rebeldes, y hacían enojar el Santo Espíritu de Dios. Por lo cual se volvió su enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Y no porque Cristo lo quería así, no porque Dios lo quisiera, sino porque ellos se obstinaron tanto en luchar contra Dios, que al final pues el Señor terminó peleando con ellos. Los quería redimir, quería hacer todo lo posible por salvarles, pero no querían la salvación para nada. Desde el principio del pecado, Cristo estuvo con su pueblo para disputar la autoridad de Satanás, porque vio que el conflicto debía llevarse a cabo aquí en la tierra. Satanás resistió al Hijo de Dios en todos sus esfuerzos por redimir a su pueblo. Envuelto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche, Cristo dirigió, guió y aconsejó a los hijos de Israel en su viaje de Egipto a Canaán. Pero qué poco dispuestos estaban los hijos de Israel a ser guiados, qué poco dispuestos a ser controlados por la voz del ángel del Señor. Cuán ansiosos estaban de reivindicar su propio curso, de justificarse en sus sentimientos rebeldes y de seguir sus propias ideas y planes.
cuán ansiosos siempre estaban de tratar de imponer su camino en el lugar del camino de Dios. Cada cosa que el Señor les decía mediante, en este caso Moisés, porque está hablando en ese viaje de Egipto a Canaán, ellos lo tergiversaban y ellos decían, no, este no está hablando, este no es la voz de Dios, sino que es la voz solamente de Moisés. Por lo tanto, nosotros tenemos propia voz y vamos a seguir lo que nos dicta nuestra conciencia. Estaban muy poco dispuestos a tratar de seguir a Dios, a ser controlados por su voz. Y no le reconocían en su representante, en que era Moisés. Y hoy en día no pasa lo mismo. Si fue así desde un principio, pues lógicamente sabemos que al final del tiempo iba también a ser así. El Señor tratando de guiar a su pueblo siempre. Y cuando Él habla y dice lo que tienen que hacer, no le quieren escuchar. Es lamentable, pero ¿por qué? Ya iremos viendo más. Cuando Cristo vino como hombre a nuestro mundo, Satanás había llevado a los judíos a la práctica de una religión que agradaba a los poderes de las tinieblas. El supuesto pueblo de Dios se había apartado de Dios y seguía a otro líder por su propia perversidad. Iba hacia la destrucción, pero Cristo vino a disputar la autoridad de Satanás. Se encontró con la tentación del enemigo, que trató de aparecer no como ángel caído y malvado, sino como un ángel exaltado y leal. Trató de ocultar su verdadero carácter de engañador, de falsificador, de apóstata, de acusador de los hermanos y de asesino, y de presentarse como alguien que tenía el honor de Dios en el corazón. Pero la vida de Cristo se convirtió en una larga escena de conflicto. Satanás despertó los malos corazones de los hombres y puso en marcha la envidia y los prejuicios contra el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hizo que los hombres cuestionaran y dudaran de la palabra, las obras y la misión de Cristo. Qué lamentable y qué triste, porque tenían ahí al Salvador del mundo. Estaba con ellos su Creador, el que los había guiado durante toda su vida en esta tierra, al pueblo de Dios. Y resulta que cuando viene, no le reconocen y no quieren aceptar su autoridad y se ciegan completamente y están del lado ¿de quién? Del que supuestamente odiaban, que era Satanás. Y al que amaban, lo terminaron odiando. ¿Y qué dice aquí al final? La envidia y los prejuicios contra el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hizo que los hombres cuestionaran y dudaran de la palabra, las obras y la misión de Cristo. Qué carcoma que es la envidia, qué carcoma que es el prejuicio. Y miremos que van también relacionados unos con otros, porque al final aquellas personas que no aceptan la voz de Dios, que no aceptan seguir el camino de Cristo, sino que lo quieren hacer como ellos dicen, ¿qué pasa? Que sus corazones realmente quieren exaltación nada más, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y si hay alguna persona que el Señor ha puesto, en este caso, era Cristo mismo, en ese tiempo cuando Él vino, ¿no? Lógicamente. Y en el tiempo de Moisés, pues era Moisés. ¿Qué hacían? Pues envidiar su puesto. Creían que ellos podían hacerlo mejor. Sin embargo, se estaba viendo que si no estaban ellos en ese puesto es porque no estaban aptos para poder realizarlo. Y los judíos en el tiempo de Cristo le tenían una envidia bárbara porque sabían que el carácter tan puro y santo de Cristo era una afrenta al carácter ruin que ellos mismos tenían. Aunque los judíos habían esperado durante mucho tiempo la venida del Mesías, cuando llegó no quisieron creer en Él. Seguían a Cristo de un lugar a otro, pero si era posible captar alguna palabra de sus labios para tergiversarla, malinterpretarla y publicarla, dándole un significado que no había sido expresado ni pretendido. Así el camino de Cristo fue cercado por los hombres que pretendían ser justos y santos. Desconfiaban de Cristo porque sus enseñanzas no coincidían con sus ideas y opiniones preconcebidas. Y si reconocían que Cristo tenía razón, al mismo tiempo se reconocían equivocados. La obra de Cristo atestiguaba su misión y carácter divino y lo enseñaba como luz del mundo. Llevaba las credenciales divinas, pero llenos de justicia propia. No se permitían creer en su autoridad celestial. Cegados por los prejuicios, no pudieron discernir su verdadero carácter. Se apartaron de la voz del verdadero pastor y escucharon las sugerencias del enemigo de toda justicia.
Qué tremendo todo lo que dice aquí, y es que es un calco total a lo que hoy en día está pasando, lo mismo. Aunque los judíos, dice, ellos habían esperado tanto tiempo a ese Mesías, estaban deseosos de su liberación porque se veían totalmente esclavizados por los romanos en esa época. Pero ¿qué pasó? Cuando vino, no le quisieron reconocer. Sus prejuicios lo cegaron de una manera impresionante. No veían a Cristo como el Mesías que la palabra de Dios ya había predicho como viniera. Y incluso dice que sí que le seguían, sí que andaban con él, de un lugar a otro. ¿Pero para qué? ¿Para hacer caso de sus enseñanzas? ¿Para que subyugar sus corazones a cada una de las palabras de Cristo? No. Le seguían, dice, para captarlo en alguna palabra de sus labios, para tergiversarla, malinterpretarla y ¿qué más? Publicarla, dándole un significado que Cristo nunca había querido decir, y es lo que hoy en día hacen muchas personas. Dicen que sí, vale, siguen la verdad, están muy bien convencidos de que esta es la verdad. Pero, ¿qué pasa? No le gustan las formas. ¿Y qué más dice aquí? Desconfiaban de Cristo porque sus enseñanzas, dicen, no coincidían con sus ideas y opiniones preconcebidas. Aquí estaba un gran problema. Claro, ellos tenían 1,000, sobre todo los fariseos, ¿no? 1,000 leyes que ellos mismos habían ideado de sus propias opiniones, de sus propios corazones entenebrecidos y llenos de autosuficiencia propia, y tradiciones y leyes que habían agregado a la verdadera ley de Dios. Y por lo tanto, cuando Cristo le vino y dijo que todo eso no servía y que estaban haciendo las cosas muy mal porque realmente no estaban en el espíritu de la letra, sino que se habían quedado en la letra y aún más, le habían añadido más. Claro, esas enseñanzas no concordaban con sus ideas preconcebidas, no concordaban con su forma de ver las cosas. ¿Y qué hacían? Pues si este dice esto, pues vamos a ponerle completamente en contra del pueblo y vamos a hacer todo lo posible por malinterpretarle y por hacer que sus palabras la gente crea que están haciendo las cosas mal. Porque sabían que si reconocían que Cristo estaba haciendo las cosas, entonces los equivocados eran ellos y no tenían el suficiente valor para reconocerlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder toda la exaltación que se habían ganado, todo el poder que tenían, y que por lo tanto, si ya no hacían lo que decían, estaban equivocados y ya el pueblo no les iba a seguir como antes y no les iba a generar ¿el qué? Sus intereses económicos y intereses de buscar siempre esa exaltación. Y a pesar de que Cristo llevaba esas credenciales divinas en él, ellos, llenos de su justicia propia, dicen, no se permitían creer en su autoridad celestial, la tenía totalmente, pero se cegaron con sus prejuicios y no pudieron discernir la voz del verdadero pastor, simplemente escuchaban las sugerencias del enemigo. Hoy en día es lo mismo, calcado a lo que está pasando. Cuando el Señor envía a sus representantes, como lo fue también en el tiempo de que también idearon a un Salvador y a un Libertador muy distinto al que estaba haciendo Moisés, pues ya empezaron a decir que Moisés realmente ya no era la voz de Dios y que iban a seguir los dictados de sus propias conciencias. Y hoy en día también hay muchas personas que dicen, no, este tercer Elías no me agrada porque sí dice cosas que están bien, pero hay cosas que hace que no deben de ser así, y por lo tanto, mira, yo mejor sigo por mi propio camino y busco a ver la manera de poner mal a este tercer Elías. Lo mismo, tal cual, lo mismo que fue, es lo mismo que será, dice la palabra de Dios. Jesús vio que por muy arraigados que estuvieran los principios que se oponían a los que él proclamaba, eran engaño y falsedad, y se habían originado en el enemigo de toda justicia. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y el carácter del Espíritu de Dios quedaron en la ceguera de las tinieblas, rechazando la luz del cielo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus imaginaciones, y su necio corazón fue entenebrecido.
Entonces, al final nos dice aquí que Jesús vio que por muy arraigados que estuvieran los principios que se oponían a los que él proclamaba, o sea, por mucho que dijeran que realmente ellos estaban en la razón, en la verdad y que se sintieran convencidos de eso no les quitaba que fueran un engaño y una falsedad. Se habían originado en el enemigo de toda justicia, porque las cosas espirituales, nos dice aquí, se disciernen espiritualmente. Si el Espíritu de Dios no está, si carecemos de ello, quedaremos en la ceguera, en las tinieblas totales. Esos prejuicios que muchas veces los hombres nos formamos, no nos permiten ver la verdadera luz, tal y como lo hicieron en el tiempo de Cristo. Y hay personas que dicen, bueno, pero es que este es un hombre, y si Cristo viniera mismo y me dijera que las cosas son así, tal y tal, pues yo lo creería. Mentira, mentira cochina, porque, y no lo tenían los propios judíos aquí, a Cristo mismo, al Mesías. ¿Y qué hicieron? Odiarle y crucificarle. Por lo tanto, a nosotros somos más listos que los fariseos, después de tantos años de pecado que han pasado, que estamos totalmente más limitados que los propios judíos en esa época, que al menos eran listos, malos sí, pero listos. Pero ahora nosotros, con el entendimiento que cada vez se ha achicado más, peor es el asunto. Por lo tanto, si viene Cristo mismo, le vuelven a crucificar. Así es, lamentablemente. Y ya Elena White lo decía, cuando apareciera el tercer Elías, cuando apareciera esa voz, que iban a decir, no, tú no estás diciendo las cosas como debes, déjame decirte a ti cómo es que hay que predicar este mensaje, qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer. Están haciendo lo mismito. Cuando pretendemos nosotros decirle a aquel que Dios ha puesto para poder ayudar a prepararse para cuando Cristo venga, estamos haciendo lo mismo que hacían estos judíos. Estamos dejando que los prejuicios del ideal que nosotros hemos formado de un representante de Cristo, pues nos lleve totalmente a rechazarle. Tengamos cuidado porque es Dios que ha querido las cosas así y es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en contra de lo que Dios ha determinado, pues totalmente estamos en contra de ¿quién? En contra de Cristo, lógicamente. Y estamos volviendo a rechazarle y a crucificarle. Estamos en la misma actitud de los fariseos. Que Dios nos ayude para que los prejuicios no nos cierren la oportunidad de ver la verdad tal cual es. No nos cierren la oportunidad de entrar al cielo. Tenemos que quitar todos esos prejuicios que tenemos para poder conocer cuál es la verdad para este tiempo, lo que Dios ha levantado hoy en día, el mensaje del cuarto ángel que está brillando en todo su esplendor y que nosotros por prejuicios que tenemos no podemos ver absolutamente nada. Que el Señor nos ayude porque, como lo decía en las meditaciones pasadas, si no estamos llenando nuestros corazones del Espíritu Santo, las cosas espirituales, dice, se disciernen espiritualmente, pero si no tenemos al Espíritu en nosotros, ¿qué vamos a discernir? Absolutamente nada. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.